El Che Guevara murió ejecutado en Bolivia el 9 de octubre de 1967. Tenía 39 años. Dejó 5 hijos. Y a esos 5 hijos no les preguntó nadie si querían ser los hijos del Che. Esta es la historia de los hijos del Che Guevara. Nacieron para ser el legado de la revolución y pagaron el precio de serlo. Hay 2 formas de contar esta historia. La primera es la que ya existe, la lista de quiénes son, a qué se dedican, qué piensan del legado de su padre. La segunda es la que vamos a contar hoy, la historia de lo que le hace a una persona crecer siendo el hijo o la hija de un mito, de lo que significa que el apellido que llevas sea simultáneamente un símbolo de revolución para millones de personas, y la cosa que más peso añade a cada decisión que tomas en tu vida, de lo que se pierde cuando el padre no es solo un padre, sino una idea. Este documental está construido sobre los testimonios de los propios hijos del Che, entrevistas publicadas a lo largo de décadas, y sobre los archivos históricos de la Revolución Cubana y los registros de la familia Guevara. Cuando el Che murió en Bolivia en octubre de 1967, su hija mayor tenía 11 años, su hijo Camilo tenía 5, su hijo Ernesto tenía 2, y su hija menor Celia tenía 4. Ninguno de ellos entendía todavía completamente lo que había ocurrido. Ninguno entendía todavía completamente quién era su padre para el resto del mundo. Que la imagen de ese hombre, esa fotografía, ese boinazo, esa mirada hacia el horizonte que Korda capturó en 1960, se iba a convertir en la imagen más reproducida del siglo XX. Que el apellido que llevaban iba a ser reconocido en cualquier rincón del planeta. Que eso iban a acompañarlos todos los días del resto de sus vidas, como un regalo que no podían devolver, como una carga que no podían dejar en ningún sitio. La hija mayor del Che Guevara murió de cáncer en agosto de 1995. Tenía 39 años, la misma edad exacta que tenía su padre cuando lo ejecutaron. Ese dato, que nadie eligió, que nadie diseñó, que la biología y el azar construyeron sin que nadie lo planificara. Es el tipo de detalle que convierte a 5 personas en el espejo más honesto que existe del precio real de un apellido que el mundo entero admira. 5 hijos, 5 vidas, 5 formas de pagar el precio de llevar ese apellido. Hay una fotografía que todos los que han estudiado la historia del Che conocen. Es de 1956, en México. El Che acaba de ser detenido por las autoridades mexicanas junto a Fidel Castro y el grupo de revolucionarios cubanos. Y en el patio de esa cárcel, alguien fotografió a Ernesto Guevara de la Serna sosteniendo a su hija recién nacida. La niña se llamaba Hilda Beatriz Guevara Gadea. Hildita la llamaban. Y la lápida donde está enterrada lleva una inscripción que su padre escribió antes de morir. Al pétalo más dulce del amor. Hildita era hija de Hilda Gadea, una economista y política peruana que había conocido al Che en Guatemala en 1954 y que fue la primera persona que lo introdujo seriamente en los círculos políticos de la izquierda latinoamericana, la que lo conectó con los exiliados cubanos, la que en cierta forma, sin buscarlo, fue la mujer que hizo posible que Ernesto Guevara llegara a ser el Che. Se casaron en 1955 cuando Hilda quedó embarazada, y en 1956 nació Hildita en México. La relación entre sus padres no sobrevivió a la revolución. Mientras el Che guerreaba en Cuba, se enamoró de Aleida March. Y en 1959, con la revolución ya ganada, el Che se divorció de Hilda Gadea y se casó con Aleida. Hildita tenía 3 años. Y de repente, sin que nadie le explicara del todo lo que había ocurrido, tenía una madre que se había quedado al margen de la historia y un padre que se había convertido en el héroe de una nación entera. Fidel Castro le había dicho a la madre de Hildita cuando fue a visitar a Ernesto a la cárcel mexicana en 1956: «Esta niñita se va a educar en Cuba». Y así fue. Hildita creció en La Habana, en la isla donde el apellido Guevara no era simplemente un nombre de familia, sino parte del relato fundacional de la nación. El Che estaba en las paredes, en las canciones, en los discursos de Fidel,
en los libros que Gildita estudiaba en el colegio, y Gildita llevaba ese apellido todos los días. Cuando el Che murió en Bolivia en octubre de 1967, Gildita tenía 11 años, lo suficiente para entender lo que había ocurrido, y lo suficiente para empezar a entender que a partir de ese momento, el apellido que llevaba iba a tener un peso diferente, que ya no era solo el apellido de su padre, era el apellido del mártir, del símbolo, de la imagen en el póster que iba a aparecer en las paredes de medio mundo. Gildita creció, estudió, se casó con un guerrillero mexicano llamado Alberto Sánchez en 1973. Tuvo un hijo, Canek Sánchez Guevara, que llevaría el apellido de su abuelo y que décadas después se convertiría en una voz crítica del régimen cubano. Gildita trabajó, vivió en La Habana, participó en actividades ligadas al legado de su padre, con la lealtad de quien entiende que esa es la forma en que su existencia tiene sentido dentro del sistema en el que vive. Y en algún momento de los años 90, Gildita enfermó. Cáncer. En agosto de 1995, Hilda Beatriz Guevara Gadea murió en La Habana. Tenía 39 años, la misma edad exacta que tenía su padre cuando las fuerzas bolivianas lo ejecutaron en La Higuera. 39 años, el mismo número. Una de las personas que la acompañó en sus últimos meses recogió algo que Gildita dijo en el hospital, cuando ya sabía que no iba a salir. Le dijo a alguien cercano con la calma de quien ha tenido tiempo para pensar en ello. ¿Sabes? Tengo la misma edad que tenía mi padre cuando murió. No con dolor, no con miedo, con la extrañeza tranquila de alguien que observa un detalle de su propia historia, que no tiene explicación posible pero que está ahí. Nadie eligió ese número. La biología y el azar lo construyeron sin que nadie lo planificara. Pero en la lápida de Gildita, en el cementerio de Colón de La Habana, junto a los restos de su madre Hilda Gadea, está grabada la frase que su padre escribió para ella antes de morir. Al pétalo más dulce del amor. Y debajo, su nombre y la fecha. 39 años. Aleida Guevara March nació el 24 de noviembre de 1960 en La Habana. Su padre estaba de viaje entre Pekín y Moscú, haciendo la diplomacia de la revolución que acababa de ganar. Cuando le llegó la noticia del nacimiento, le pusieron su nombre porque su madre se llamaba Aleida. Y porque en la Cuba de 1960, con la revolución recién instalada y el apellido Guevara en el centro de todo, nacer con ese apellido era nacer directamente dentro de la historia. Aleida creció en una Cuba donde el nombre de su padre no era simplemente un nombre de familia. Era parte del imaginario colectivo de una nación entera. Y Aleida llevaba ese apellido. Lo que eso significaba en la práctica era una presión constante que muy pocas personas en el mundo han experimentado. No la presión de un padre exigente que está presente y te pide cosas. La presión de un padre ausente cuya imagen pública es tan grande, tan cargada de expectativas, que cualquier cosa que hagas como persona se mide inevitablemente contra ese estándar. Aleida eligió responder a esa pregunta de la forma más directa posible, siendo médica y siendo la hija más visible del legado de su padre. Aleida Guevara March estudió medicina y se especializó en pediatría. La medicina era el primer oficio de su padre. Ernesto Guevara estudió medicina antes de ser guerrillero, antes de ser el Che. Y Aleida tomó esa primera vocación del padre y la convirtió en su propia vida profesional. Trabajó en misiones médicas internacionales. Colaboró activamente con el Centro de Estudios Che Guevara. Dio conferencias en todo el mundo sobre el legado de su padre. Y defendió públicamente al gobierno cubano con la consistencia de alguien que ha construido su identidad sobre la certeza de que el apellido que lleva está en el lado correcto de la historia. En julio de 2021, Cuba vivió las protestas más masivas de su historia reciente. Miles de personas salieron a las calles de La Habana con una mezcla de desesperación económica, hartazgo político y una valentía que nadie había esperado ver en esa escala. Gritaban, «¡Libertad!
Y Aleida Guevara March, hija del Che Guevara, tomó la palabra públicamente. Dijo que los manifestantes eran gente sin escrúpulos, pagada por Estados Unidos. Gente de baja calaña se ha tirado a la calle, dijo. Algunos bobos le siguen. Hay muchas formas de leer esa frase. Una es la lectura política, otra es la lectura más personal. La de alguien que ha construido su identidad entera sobre la certeza de que el legado de su padre es verdadero y justo. Y que cuando esa certeza se ve cuestionada, la única respuesta disponible es la que da el sistema. Porque cualquier otra respuesta implicaría cuestionar al Che. Y cuestionar al Che implicaría cuestionar quién es Aleida. El precio que Aleida Guevara pagó por el apellido fue el cierre paulatino, año tras año, de la posibilidad de tener una opinión propia que contradijera el relato al que su apellido la obligaba a ser fiel. Camilo Guevara March nació en 1962. Su padre lo nombró en honor a Camilo Cienfuegos, un nombre que ya de por sí era una carga, el nombre de otro héroe de la revolución muerto joven. Camilo tenía 5 años cuando ejecutaron al Che en Bolivia. 5 años. La edad a la que los niños están aprendiendo a leer. La edad a la que perder a un padre deja una marca que tarda décadas en poder nombrarse con precisión. Hay algo que Camilo dijo en una entrevista de 2010 que resume con más honestidad que cualquier análisis lo que fue su vida. Dijo que había aprendido sobre su padre a través de sus escritos, a través de los testimonios de familiares y amigos, a través de todo lo que el Che había dejado en papel, en grabaciones, en recuerdos ajenos, pero no a través de su presencia. Camilo conoció al Che de la misma forma que lo conoce cualquier persona que estudia su historia en una biblioteca, con la diferencia de que para Camilo ese hombre era su padre. Camilo estudió Derecho Laboral y durante años ejerció como directivo del Centro de Estudios Che Guevara en La Habana, la institución que existe para preservar el legado del Che, sus escritos, sus fotografías, su correspondencia. Y Camilo la dirigió. Pasó su vida profesional en un edificio cuya razón de existir era su padre, rodeado de archivos de su padre, gestionando los derechos de imagen de su padre, respondiendo preguntas de periodistas, investigadores y admiradores de todo el mundo sobre su padre. Hubo un momento en que Camilo habló públicamente sobre algo que le preocupaba genuinamente. Dijo que la imagen del Che había sido comercializada de forma desproporcionada, que se buscaba desaparecer al Che de su propia historia. Era una queja legítima, y también era la queja de alguien que había construido toda su vida laboral en torno a proteger esa imagen. Cuando esa imagen se distorsionaba, no era solo una cuestión política, era su padre. Era la única forma en que Camilo había podido conocer al hombre que murió cuando él tenía 5 años. En 2022, Camilo Guevara March murió. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel lo anunció en Twitter. Con profundo dolor decimos adiós a Camilo, hijo del Che y promotor de sus ideas, como directivo del Centro Che, que conserva parte del extraordinario legado de su padre. Fíjate en cómo está escrito ese mensaje. No dice adiós a Camilo Guevara March. No dice adiós a un hombre con su propia historia, sus propias decisiones, sus propias contradicciones. Dice adiós al hijo del Che. Incluso en la nota necrológica del presidente de Cuba, Camilo era principalmente el hijo de su padre. Celia Guevara March nació en 1963, la tercera hija del segundo matrimonio del Che, nombrada en honor a Celia de la Serna, la madre del Che, la abuela que el propio Ernesto Guevara describió como una de las influencias más importantes de su vida. Otro nombre cargado. Otra herencia que llevar cargando desde el primer día. Celia Guevara March estudió medicina veterinaria. Trabaja en el Departamento de Salud Animal del Acuario Nacional de Cuba y es, de los 4 hijos del segundo matrimonio del Che, la más desconocida. No por accidente, por elección. Celia tomó la decisión que ninguno de sus hermanos tomó de la misma forma, la de vivir al margen del apellido.
la de construir una vida profesional en un campo que no tiene ninguna conexión visible con la revolución, ni con el legado ni con las expectativas que ese apellido genera. Los peces del Acuario Nacional no saben que la veterinaria que los cuida es hija del Che Guevara. Y en esa ignorancia, hay algo que para Celia, probablemente, tiene un valor que es difícil de explicar a alguien que nunca ha cargado con un apellido de ese peso. Hay una forma de leer la vida de Celia que resulta tentadora y que probablemente no sea justa, la de decir que se escapó del peso del apellido. Pero el silencio no es escapar. El silencio tiene también su precio. Vivir en Cuba con el apellido Guevara y haber elegido no ser la hija del Che en ningún foro público requiere una disciplina y una determinación que no son neutrales. Requiere decir que no constantemente. A las peticiones de entrevistas, a las invitaciones a hablar del padre, a las personas que quieren que seas el símbolo que llevas en el apellido. El precio de Celia fue la renuncia permanente. Y mantener esa renuncia durante décadas, en un país donde el apellido de su padre está literalmente en las paredes. En 1951, Ernesto Guevara de la Serna tenía 23 años. Y emprendió un viaje en moto por América Latina que duró 9 meses y que cambió para siempre su visión del mundo. Chile, Perú, Colombia, Venezuela. La moto se llamaba La Poderosa. Y ese viaje, ese hombre joven en esa moto, se convirtió en el origen de todo lo que vino después. Del Che, de Cuba, de Bolivia, de la imagen más reproducida del siglo XX. Ernesto Guevara March nació en 1965, 2 años antes de que ejecutaran al Che en Bolivia. Cuando su padre murió, Ernesto tenía 2 años. No hay recuerdo posible con 2 años. No hay imagen guardada. No hay voz recordada. No hay momento compartido que la memoria pueda recuperar décadas después. Ernesto Guevara March creció sin ningún recuerdo de su padre, solo con el apellido. Y con todo lo que ese apellido traía consigo. Ernesto Guevara March estudió Derecho, pero su pasión, la cosa que lo define más allá del trabajo, la actividad a la que vuelve siempre, son las motos. Desde joven las arreglaba, las usaba. Trabajó en el sector del turismo vinculado a ese mundo. Las motos, el mismo medio de transporte que definió el viaje de su padre. El mismo vehículo en el que un joven argentino de 23 años recorrió América Latina y se convirtió en la persona que se convirtió. El objeto más ligado al origen del mito. Nadie le enseñó a Ernesto a amar las motos como homenaje a su padre. No es un tributo consciente, es una pasión genuina que desarrolló por sí mismo a lo largo de los años, y que resulta ser, sin que nadie lo planificara, la conexión más directa e involuntaria entre el hijo que nunca conoció al padre y el padre que nunca pudo conocer al hijo. En la primera escena del Diario de Motocicleta, el libro que el Che escribió sobre ese viaje, Ernesto Guevara describe el sonido de La Poderosa arrancando al principio del camino. Su hijo menor, que nació 2 años antes de que lo mataran y que no guarda ningún recuerdo de él, pasa parte de su vida rodeado de ese mismo sonido, sin haber planeado que fuera así. 5 hijos. Gildita, que murió a los 39 años, la misma edad que su padre cuando lo mataron. Aleida, que se convirtió en la guardiana más visible del legado, y que pagó ese rol con la imposibilidad de la duda pública. Camilo, que pasó toda su vida profesional en el edificio que existe para preservar la memoria de un hombre al que conoció con 5 años, y perdió antes de poder conocerlo de verdad. Celia, que eligió el silencio y los peces del Acuario Nacional como la única forma de existir con algo de normalidad dentro de un país donde su apellido está en las paredes. Y Ernesto, que nunca conoció a su padre y que encontró en las motos, sin buscarlo, la conexión más involuntaria e inevitable con el hombre que murió antes de que él pudiera recordarlo. Ninguno de ellos eligió el apellido. Ninguno de ellos eligió nacer dentro de la historia. Ninguno de ellos pudo nunca separar completamente quién era de quién era su padre.
Eso es lo que este canal lleva contando desde el principio. Que el precio del apellido no siempre se paga en vida propia. A veces, se paga en la imposibilidad de tener una vida completamente separada de la del que te lo dio. La imagen del Che Guevara lleva 60 años en las paredes del mundo, en los pósters, en las camisetas, en los murales de ciudades que nunca formaron parte de ninguna revolución. Es el símbolo más reconocible de la rebeldía del siglo XX. Y detrás de ese símbolo estaban 5 personas que no eligieron ser parte de él. Gildita murió con 39 años, la misma edad que su padre. Ese número no lo eligió nadie, y es quizás el resumen más honesto de todo lo que este documental ha intentado contar. Que el precio de un apellido no siempre lo pagan quienes lo llevan a propósito. A veces lo paga el cuerpo, a veces lo paga el tiempo, a veces lo paga la imposibilidad de ser simplemente una persona. El próximo vídeo también es una historia de herencia imposible. Pero esta vez no hay 5 hijos con 5 formas distintas de pagar el precio. Hay uno solo. Kim Jong-un heredó el país más cerrado del mundo con menos de 30 años. Su padre lo eligió frente a sus hermanos mayores. Lo preparó, lo construyó. Y lo que hizo con ese legado es una de las historias más perturbadoras del siglo XXI. Porque Uday Hussein murió en 2003. Porque los hijos del Che pagaron su precio en silencio. Kim Jong-un sigue gobernando. Y el precio que paga por ese apellido lo pagan otros. Esa historia es la siguiente. No te la pierdas.